La semana pasada, en Bucarest, Rumanía, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, en una reunión del principal partido político de Europa, representado en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, anunció su candidatura a un nuevo periodo al frente de la Comisión. Y bueno, es tiempo de balances, se estará discutiendo en los próximos días y en ruta a las elecciones europeas de junio próximo, pues cuál es el balance de la gestión de Ursula von der Leyen y su comisión o su gabinete, sobre todo en materia social. Y de eso vamos a platicar hoy en el programa, en nuestra sección Ventana a Europa, en la que nos acompaña, como siempre, el embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo estás? Hola Pascal, muy bien, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, pues ¿cuál es el balance de la gestión de la Comisión von der Leyen en temas de política social? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la Comisión Europea está conformada por 27 miembros que provienen de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y también de diversas fuerzas políticas. Pero la presidenta obviamente tiene un papel de impulso y en esta comisión que va a terminar su mandato a final de este año, se ha hablado mucho de dos grandes prioridades que han sido la transición verde y la transición tecnológica, pero efectivamente hay una tercera gran prioridad que es la inclusión social, que las otras dos transiciones no dejen a nadie atrás y fortalecer nuestro modelo europeo, que es un modelo de economía social de mercado. Y eso se ha visto en primer lugar durante la pandemia con un programa que se llama SURE, seguro en inglés, un programa de 100.000 millones de euros que ha permitido salvaguardar 40 millones de empleos en 3 millones y medio de empresas, o sea, más que todo pymes, y que ha facilitado después el rebote económico después de la pandemia, un crecimiento mucho más fuerte y una caída del desempleo que ha caído a un mínimo histórico de menos del 6% de la población activa. Es decir, Y embajador, también, permítame ajá, interrumpirte ahí para preguntarte, entonces en la Unión Europea sí hay apoyo a las pymes y ese apoyo a las pymes se traduce en menos desempleo. efectivamente, durante la pandemia ha habido un apoyo masivo por parte de la Unión Europea y también por parte de los Estados miembros. Este programa SURE ha complementado los esfuerzos de los Estados miembros para evitar bancarrota y eliminación de empleos masivos durante la pandemia. Y eso ha permitido que una vez que haya terminado el confinamiento, o sea, la economía ha podido volver a arrancar mucho más rápidamente con menos daños sociales y estamos viendo los frutos hoy en día con esa tasa de desempleo que está en un mínimo histórico. Incluso tenemos tensiones en algunos sectores donde las empresas tienen dificultades en encontrar la mano de obra que necesitan. Y lo que hemos hecho también es acompañar la transición verde con unos fondos, un fondo de transición justa de 20.000 millones de euros, por ejemplo, para ayudar a regiones y trabajadores que necesitan diversificar o reconvertir su vocación económica y laboral. Un fondo social climático también para apoyar a grupos vulnerables en situación de pobreza frente a temas como la energía o el transporte. Y una agenda europea de talentos también para justamente que las empresas puedan más fácilmente encontrar la mano de obra que necesitan, con 20 asociaciones sectoriales que han permitido formar a más de 2 millones de trabajadores y también 65.000 millones de euros que se han dado a los Estados miembros para que hagan lo propio en esa agenda de talentos. Sí, ¿qué tan importante, digamos, ha sido en su gestión como presidenta y de ella y de la comisión esta agenda social? Digamos, se ha tenido que desarrollar desde luego, pues en medio de una situación de conflicto, el conflicto que sufre Ucrania y de otros retos, pero ¿qué tanto ha sido el centro de su prioridad? Ha habido efectivamente, bueno, muchos retos de respuesta inmediata a crisis, la pandemia, la agresión rusa contra Ucrania, bueno, el reto del cambio climático.
pero justamente no se ha olvidado esa parte de la agenda social, aunque quizás se habla menos de ella y por eso me parece muy bien que hoy lo podamos comentar un poco a tu auditorio. Temas como el tema demográfico, por ejemplo, que es un gran reto para la Unión Europea, como un envejecimiento, que también están un proceso en el cual están entrando algunos países latinoamericanos. Ha habido toda una serie de medidas para apoyar a familia con niños, para conciliar vida profesional y vida familiar, el acceso al mercado laboral y el alojamiento para los jóvenes, las reformas de pensiones y también la migración legal para en sectores en tensión que las empresas puedan encontrar mano de obra proveniente de países terceros. Y también hemos insistió mucho en el objetivo de reducción de la pobreza. Tenemos un objetivo definido para el 2030 de reducir la población en situación de pobreza o en riesgo de pobreza en 15 millones de personas, incluyendo 5 millones de niños. Y cada uno de nuestros 27 Estados miembros han tenido que adoptar un objetivo nacional al respecto. También una nueva legislación que se está terminando de adoptar para proteger mejor a los trabajadores de las plataformas, que ahora es algo que se ha desarrollado mucho, el fortalecimiento de esquemas de salario mínimos, legislación sobre el fortalecimiento de la salud y la seguridad en el trabajo con la visión de ir hacia una eliminación de las muertes relacionadas con el trabajo. Y por supuesto muchos temas en términos de equidad de género también. Acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, es importante recordar eso. Medidas, por ejemplo, en primer lugar, esa comisión fue la primera en tener equidad de género, en tener una presidenta entre sus 27 miembros. En la Comisión Europea ya los puestos de dirección 47 a 48% son ocupados por mujeres, entonces estamos casi en la paridad. Y hay nuevas reglas ahora en la Unión Europea sobre transparencia salarial y también sobre cuotas en consejos de administración para que ir hacia la equidad de género. Pues Pero obviamente el gran tema, Pascal, es la inflación, que ha sido lo que ha golpeado mucho a los hogares europeos y ahí también vamos mejorando. A final de 2022 estábamos en un ritmo anual de más de 10% de inflación y hemos terminado el año 2023 a menos de 3%. Entonces vamos también por buen camino pues como nos lado. dices, es una parte de la agenda europea que no se discute con frecuencia, pero que resulta muy relevante. Muchas gracias, embajador. Gracias, Pascal. Gracias, Excelente día. Gautier Millones, el embajador de la Unión Europea en México.